Hola a todos, bienvenidos a este maratón virtual organizado por la Asociación de Decoradores de Tortas. Les doy la bienvenida a todos. Mi nombre es María Pía, me encuentran en Instagram como by María Pía Dreams Bakery y hoy les traje esta propuesta para el Día del Padre. Es una torta asado y bueno, vamos a empezar primero con la torta. La torta en sí, yo elegí una torta de manteca, en este caso es una torta a trocitos, me pareció que era la más indicada porque nosotros, por las características que va a tener la torta, tanto en forma como en armado, necesitamos un bizcocho que sea compacto, que nos permita trabajarlo con facilidad y con la seguridad de que no se nos va a desgranar o se nos va a deformar. ¿Podríamos usar un bizcochuelo relleno y ganacheado? Sí, se podría hacer obviamente, pero bueno, siempre tenemos que tratar de buscar las opciones más seguras, que nos brinden a nosotros la mayor seguridad de que van a estar impecables, desde que los hacemos hasta que llegan a nuestro cliente o hasta que los consumimos. Entonces, preparamos nuestra torta, la sacamos del horno, la desmoldamos. No se escucha. La voz. A ver, decía algo más. Hola, ¿se escucha ahora? Díganme por favor si se escucha porque había empezado a explicar. ¿Se escucha? ¿Alguien que me diga si se escucha? ¿Se escucha? Sí. Ah, ahí está, ahora sí, se escucha. Bueno, no sé si se llegó a escuchar algo de todo lo que dije. Les di la bienvenida al maratón. Estoy muy contenta de estar acá. Mi nombre es María Pía. Les traje esta propuesta para agasajar al mejor asador del mundo que todos tenemos en nuestra casa. Bueno, y les estaba contando que para esta propuesta elegí una torta de manteca. Yo hice una torta a trocitos, puede ser 4/4, budín hamburgués, budín inglés, una torta bombón. La idea es que la torta tenga una miga compacta que nos permita trabajarla sin ningún tipo de dificultad. Vamos a preparar el bizcochuelo más o menos con 24 o 48 horas antes para que la miga pueda descansar y se compacte un poco más. Una vez que nosotros la horneamos, vamos a dejar que pase el calor más fuerte y la vamos a envolver con foil. De esta forma la vamos a guardar en la heladera por estas 24 o 48 horas y vamos a lograr que conserve la humedad, que no se nos endurezca y que tenga toda la humedad que esta torta necesita. Una vez que pasaron las 48 horas, las vamos a retirar de la heladera. Le vamos a quitar el film y vamos a proceder a forrar. ¿Cómo la vamos a forrar? Vamos a usar una técnica similar a la de panel invertido, ¿sí? Porque nosotros necesitamos forrar tanto la parte superior como la parte inferior. Tiene que quedar totalmente cubierta. Entonces, le colocamos todo el dulce de leche y vamos a estirar la parte. Yo utilicé para esta torta pasta negra. Utilicé una pasta negra que ya viene preparada así porque
a veces puede pasar que cuando nosotros saturamos la pasta después se nos haga difícil de trabajar. Y esta pasta realmente a mí me resulta muy buena. Polvoreamos nuestra mesa con fécula y la estiramos. Vamos a estirarla más o menos dejando 1 o 2 centímetros más ancho que el diámetro que vamos a forrar. Traer mi torta hacia mí y vamos a volcar la pasta. Vamos a frotar muy bien para que copie toda la forma que tiene esta torta. Me olvidé decirles que esta torta está ahuecada, ¿sí? De hecho, más o menos a 1 centímetro del borde. Con el cuchillo más o menos a 2 centímetros de profundidad. Retiré toda la torta. Susana, ¿qué pasta es la que estás usando? Estoy usando pasta Ballina Fórmula H en color negro. Acá en Buenos Aires hace 3 días que tenemos un 90% de humedad. Así que no podía ser otra que esta pasta, que bueno, es muchísimo mejor para cuando hace así estos días de humedad. Voy a espolvorear una plaquita porque necesito invertir mi torta. Y para que no se pegue, le ponemos fécula. Coloco la torta de esta forma y la doy vuelta. Vamos a estirar la otra parte para forrar la parte de abajo. Vuelvo a colocar fécula y estiro. Siempre giramos la masa para asegurarnos que está despegada y ver si necesitamos poner más fécula o no. Además, de esta forma siempre tenemos una mano donde hacemos más fuerza que con otra. Entonces, de esta forma nos aseguramos que la pasta va a estar estirada del mismo espesor. Otra cosa, al momento de estirar las pastas, mucha gente estira la pasta haciendo este movimiento de vaivén, y en realidad hay que llevar la pasta, incluso si necesitamos utilizar el brazo, en un movimiento único, hacia un lado, hasta el fondo y hacia el otro. Así queda parejo. Con el fratacho me voy a asegurar de que me quede bien lisita. Voy a envolver con el palote. Voy a traer mi torta de nuevo para mí. Y bueno. Vamos a abrir los laterales para que no se nos haga ningún pliegue.
Masajeamos bien la masa para que se pegue. Y con el fratacho vamos a hacer presión en la base para unir tanto la pasta de arriba como la de abajo, y que al momento de cortarlo no se note esa unión. Yo le voy a poner un poquito de fécula, la verdad que acá hace muchísima humedad, es bastante difícil trabajar sin ayudarnos con la fécula. Y cortamos el excedente todo alrededor. Primero saco la parte de masa que más me sobra y después voy a ir al detalle para que quede obviamente prolijo, ¿no? Pero voy sacando primero toda esta pasta que me molesta, que tengo en exceso, para poder trabajar mejor. Vuelvo a fratachar. Haciendo presión bien hacia abajo. Vamos a afinar toda esa pasta que nos sobra para después poder cortarla y que cuando la demos vuelta no se note. De esta forma vamos sacando toda la pasta que nos sobra. Muy bien. Sacar todo esto. Y vamos a dar vuelta nuestra torta. Con un pincelito le sacamos el exceso. De fécula que nosotros pusimos para que no se nos pegara. ¿No? Y ya bueno, tenemos la torta forrada. Ahora vamos a ir a el resto de elementos que componen esta torta. Esta torta es una parrilla. Entonces necesitamos carbones. Estos carbones los hice con roca de pastillaje. Es una técnica que cuando yo empecé con la decoración de tortas hace ya 20 años, se usaba muchísimo para simular las rocas en las casas, en las tortas que hacíamos en el bosque, en el campo, y también para simular como piedras lunares o en las tortas de planetas.
Para esto usé pastillaje negro, amarillo y naranja. Colocamos la pasta en un recipiente bien alto, ¿sí? Más o menos tiene que ser, la pasta tiene que tener un quinto del molde, ¿sí? Porque una vez que lo llevemos al microondas, eso va a crecer mucho. Entonces ponemos una capa de pastillaje negro, otra capa de pastillaje naranja y otra de amarillo. Y lo llevamos al microondas. Lo vamos a controlar por intervalos de 1 minuto, 1 minuto y medio. Va a crecer mucho. Y se va a hacer así. Se va a empezar a entremezclar, ¿sí? Van a quedar partes que por ahí van a estar más negras y otras que van a tener este color. Está bueno porque nosotros vamos a poner al fondo de la torta los que son más oscuritos y después podemos intercalar estos para que cuando la gente se acerca a la torta, y eso es importante también, porque la gente se va a acercar a la torta y va a ver estos detalles, que se asomen los más claritos, como si fuera el fuego, por arriba. También vamos a hacerle, no sé si se llega a apreciar después, les voy a subir una foto. Por aquí tenemos el fueguito. ¿Cómo vamos a hacer el fueguito? Acá tengo yo un recipiente que tiene agua a temperatura ambiente teñido con colorante naranja. Voy a utilizar estas láminas de papel de arroz, estas que son transparentes. Las voy a romper a mano. No tienen que tener una forma determinada, de cualquier formato está bien. Y las voy a sumergir en esta agua. Las vamos a dejar un ratito. Se van a empezar a ablandar. Al principio nos va a parecer que no, pero vamos a dejar un ratito más y se van a empezar a ablandar. Mientras esto se va remojando, yo tengo acá una bolsita. La voy a arrugar y la voy a poner así, bien irregular. Una vez que mi papel de arroz se ablandó, yo le voy a poder dar forma, como esto que ustedes vieron acá. Va a quedar bien blandito, como si fuera una especie de gelatina. Y como nosotros tenemos el agua teñida, ya va a tomar el color del agua. Tenemos que tratar de que el agua sea bien intensa el color, porque si no se nos pierde. Entonces, así cuando tiene esta textura, le vamos a dar forma simulando la llama, ¿sí? Y así, ¿ven? Está un poquito más maleable. De esta forma la dejamos secar. Se va a secar completamente y nos va a quedar de esta forma. No sé si llegan a escuchar. Están bien duritas, ¿sí? Y así las vamos a usar. Para la parrilla utilicé pastillaje, armé una plantilla, ¿sí? Para armar la plantilla me guié por el molde que usé para la torta, le dejé unos 2 centímetros más y utilicé un molde más pequeño para marcar el centro y después hacer líneas en forma proporcional. Estiré el pastillaje, lo corté, lo dejé secar y lo pinté de negro. Bien, vamos
Vamos a ir ahora a los ingredientes de nuestra parrilla. Vamos a comenzar por la brochette que tenemos por acá. Es una brochette que tiene cebolla, morrón rojo, riñón, morrón verde. Para lo que son los morrones, vamos a tomar pasta ya teñida. Vamos a estirarla. Vamos a estirar de un espesor similar a lo que sería la carne de un morrón. Y vamos a cortar cuadrados. Como cuando nosotros cocinamos, estos cuadrados no tienen que ser exactamente iguales, está bueno que sean irregulares, esto le da más realismo. Cortamos, vamos a emparejar un poquito los bordes. Y los vamos a dejar secar puede ser un palote, si no son muy grandes y la pasta y el clima están buenos, los podemos dejar secar así, pero si no, los ponemos sobre nuestro palo de amasar y se van a secar así arqueados, como están acá. El morrón verde se hace de la misma manera. Vamos a hacer la cebolla. Para la cebolla vamos a estirar pasta blanca. Esta sí la vamos a dejar un poquito más gruesa. Me pongo acá un poquito de fécula para pasar el cortante. Vamos a usar un cortante redondo y vamos a usar el cortante en varias medidas más pequeñas, ¿sí? Ahora les muestro cómo lo vamos a hacer. Vamos a cortar. Tenemos nuestro círculo. No sé si esto molesta, lo voy a sacar un poquito. Y con el resto de los cortantes vamos a tratar de centrarlos y vamos a hacer marcas. Esas marcas van a ser las capas de nuestra cebolla. Lo vamos a cortar al medio y lo vamos a dejar secar. En todos los casos de todos los ingredientes que nosotros vamos a hacer para poner sobre esta parrilla, el toque final de realismo se lo va a dar la pintura. Ustedes ahora van a ver que yo voy a estirar pasta que por ahí no es del color que aparece aquí, pero después lo vamos a realzar y le vamos a dar todos los toques que necesitamos con la pintura. Ahora vamos a pasar a hacer los riñones. Para los riñones teñí pasta con color marrón y algunos toques de rosa para obtener, es un marrón medio con tintes violáceos. Vamos a tomar 3 porciones de masa. No tienen que ser del mismo tamaño. Estos van a ser los lóbulos del riñón.
Vamos a hacer bolitas. Las vamos a poner como si fuera una especie de triángulo, bien unidas ahí. Y a mí me gusta utilizar este palote, pueden utilizar un bolillo bien grande. Van a unir en el medio. Al hacer esto quedan los 3 lóbulos unidos y con esto vamos a armar nuestro brochet. Voy a estirar masa verde, así les muestro cómo armarlo. Estiramos como estiramos el rojo. Cortamos. Lo ponemos acá a secar. Después cuando los pintemos les muestro cómo lo armamos. Vamos a continuar ahora. Vamos a hacer los chinchulines. Para los chinchulines vamos a teñir masa con una pizquita apenas de amarillo y otro poquito de marrón, ¿sí? Esa va a ser la grasa de esos chinchulines. Y por otro lado vamos a teñir masa con un color apenitas rosa y una pizquita de marrón para bajar la intensidad del rosa. Entonces, vamos a hacer una bolita, un rollito, no muy finito, con la masa rosa. Con la otra masa que es más clarita vamos a tomar una porción más pequeña que la que nosotros hicimos el rollito y vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer una bolita y un rollito que va a ser más finito pero del mismo largo. Los vamos a unir de esta forma, yo lo voy a dar vuelta para que lo puedan ver y vamos a pellizcar la masa blanca hacia arriba como para unirla con la masa rosa, de esta forma. Y con un ruletero vamos a afinar este extremo que nos quedó más gordito. Y vamos a ir y venir para que se haga un volado bien pronunciado. Así. Y vamos a arquearlo hacia adentro, así de esta forma. Y lo vamos a dejar secar. Ahora, lo que sería la morcilla, vamos a tomar pasta marrón. Sí, este puede parecerles que es un marrón claro, pero en realidad es para darle un tono base, porque después todo lo va a resolver la pintura. Hacemos una bolita. Vamos a tener en cuenta que lo que es la morcilla es bastante más ancha y por ahí más cortita que lo que es un chorizo. Entonces hacemos una bolita que no tenga grietas.
estiramos un rollito. Vamos a darle forma en las puntas, ¿sí? Con la mano. Para que quede más redondeado. Y la vamos a arquear. Podemos, yo lo hice muchas veces cuando se empiezan a cocinar la piel, se contrae un poco y se hacen unos pliegues. Así que yo le hice un par de pliegues que van a quedar muy bien. Por un lado. Y para hacer los choricitos teñí pasta rosa y la mezclé con un poquito de blanco así veteado. Y hacemos lo mismo. Una bolita. Vamos a hacer un rollito, en este caso va a ser más fino que el anterior. Vamos a redondear los bordes. Y arqueamos. Y así la vamos a dejar secar. No se estaría saltando los pancitos y la carne. Vamos a hacer los pancitos. Teñí pasta con una pizca de amarillo y un poquito de marrón. En general el marrón lo he usado para bajar las tonalidades intensas de los otros colores que puse, como por ejemplo el rosa o en este caso el amarillo, que no quede tan intenso, tan fuerte. Este más o menos es un color manteca. Vamos a tomar una porción de masa, vamos a hacer una bolita. La vamos a estirar como si fuera un rollito, pero cuando nosotros estamos haciendo este movimiento de vaivén, vamos a llevar nuestra palma de la mano hacia abajo para afinar un poquito cada uno de los extremos. Es solo un poquito. Le vamos a dar base, vamos a presionarlo un poquito hacia abajo para darle la base a nuestro pan. Perdí una esteca. Acá está. Menos mal que tengo un asistente genial y me la encontró. Vamos a presionar con esta esteca la masa hacia abajo para abrir lo que sería el corte que tiene el pan. Y con esta, que me encanta, vamos a poner la esteca en el medio y vamos a hacer presión hacia un lado para abrir el corte y presión hacia el otro. Para un lado y para el otro. Y después ya nos vamos a ayudar con el dedo, vamos a presionar de esta forma y vamos a abrir el corte. Vamos a ayudarnos con los dedos, presionando así de esta manera, le vamos a hacer como un bordecito a la costra, que después cuando la pintemos va a resaltar un montón. Muy bien. Acá tenemos el corte abierto y otra cosa que perdí es el cepillito. Mi asistente, acá está. Y vamos a texturar con el cepillito solamente la parte de la miga, la parte que quedaría expuesta de la miga. El resto no. Muy bien. Voy a hacer un poquito de espacio acá para poder hacer la carne. Para la carne tengo
que teñí de color bordeaux con el rojo B y un poco de marrón, pero más bordeaux que marrón. Y por otro lado tengo masa del mismo beige que utilicé para el pan. Esta masa beige la vamos a estirar y va a ser el hueso que va a tener nuestra costilla por dentro. Vamos a estirarla. Vamos a cortar un rectángulo. Ustedes acá pueden ver que hay una que tiene dos huesitos y hay otra que tiene uno solo. Vamos a hacer uno solo. Cortamos los bordes, todo para dejar un rectángulo con buena forma. Y en los dos laterales más cortos, con la esteca voy a texturar un poco, ¿sí? Para hacer la textura del huesito. A la pasta bordeaux la voy a estirar . Voy a estirar una parte que va a ser la que va a ir por encima del hueso, que va a ser más, va a tener un espesor mayor. Vamos a medir. Tenemos que cortarla de un ancho que me permita que parte de ese hueso quede a la vista, ¿sí? O sea, que sobresalga de los dos laterales. Así. Y vamos a cortar un poquito acá en los costados, pero después le vamos a poner la otra pasta encima y vamos a volver a cortar. Muy bien. Vamos a reservarlo por acá y vamos acá a estirar de nuevo. Esta, que es la que va a ir por debajo, va a ser más finita. Y más o menos la vamos a dejar del mismo tamaño que la otra. Entonces, tenemos esta pasta que la tenemos abajo. Vamos a colocar el huesito por encima. Vamos a humedecer los costados y vamos a colocar esta pasta por encima. Presionamos y vamos a cortar de esta forma. Vamos a levantar y vamos a trabajar este borde para que no se note mucho la unión. Una vez que tenemos así, vamos a hacer la grasita que va por encima con un mismo trozo de la pasta beige que usamos para el hueso. Vamos a aplanarla con nuestros dedos. Vamos a humedecer un poquito. La vamos a colocar y la vamos a estirar así para fundirla con la pasta de abajo. No tiene que tener una forma determinada, solamente estirándola así de esta forma. Muy bien. Vamos a pasar ahora a pintar todo esto que hemos hecho. Para casi todos los
elementos que nosotros utilizamos, vamos a usar pintura color marrón O, que es lo que le va a dar el tostado característico de cualquier ingrediente que pongamos a la parrilla. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar los riñoncitos y con el marrón bastante oscurito le vamos a dar unos toques, así, de esta forma. Y podemos con un poquito de agua integrarlo un poco más. Perdón. Así como si estuvieran doraditos. A los chinchulines les vamos a dar una aguada marrón primero, para cambiarle un poquito el color. Sí, como en este caso ven que está muy intenso, que puede pasar, enjuagamos el pincel en agua y volvemos a estirar eso que pusimos. Una vez que le dimos esta aguada, con algún poquito de marrón así sin diluir, le podemos dar unos toquecitos, ¿sí? Así. Lo mismo vamos a hacer con nuestras cebollas. Le vamos a dar una aguada bien diluida. Le vamos a poner una pizquita a esa aguada marrón de amarillo. Pero una pizquita. Y con esa aguada vamos a pintarlos. Voy a quitar el excedente. Y es lo mismo. Con unos toquecitos de un marrón más fuerte en alguna parte que por ahí está más en contacto con la parrilla y se quema un poquito más. A los morrones lo único que vamos a hacer es, con el marrón sin diluir, hacerle unas marquitas así como de la parrilla. Y podemos en alguna puntita también darle un toquecito más, así bien oscurito. Para el pan vamos a hacer una aguada con amarillo y marrón y vamos a pintar solo la parte externa, ¿sí? Esta parte del centro que nosotros texturamos la vamos a dejar así por ahora. Vamos a distribuir bien esta pintura, así de esta forma. Una vez que le dimos esta base, vamos a tomar un poquito más de marrón y vamos a reforzar la parte que está más cercana al corte. Y en la parte de adentro la vamos a pintar con el pincel apenas sucio, ¿sí? Porque esa parte de la miga queda mucho más clarita. Para nuestra carne, nuestra costilla, vamos a tonalizar apenas
con marrón y amarillo lo que sería el hueso, y por encima con bastante marrón vamos a pintar todo, bastante marrón, y la parte de la grasa la vamos a aguar bien, ¿sí? Así de esta forma, porque después cuando se seca queda realmente como si estuviera dorada. Vamos a retirarle un poquito del exceso del agua con un papelito. Muy bien. Para la morcilla vamos a utilizar colorante negro mezclado con marrón. Y vamos a pintar toda la morcilla. Y para lo que sería el choricito vamos a pintarlo con bordó, a lo que le vamos a mezclar el marrón. Así le vamos a dar el tono dorado que caracteriza al chorizo cuando se cocina a la parrilla. Y en este caso también le vamos a hacer con el colorante marrón puro unas rayitas para simular las marcas que deja la parrilla. Ya se nos está acabando el tiempo. Rapidito les voy a mostrar cómo armar el brochet, que es en realidad cómo se arma un brochet cualquiera para la parrilla. Vamos a poner un trocito, en este caso vamos a elegir la cebolla, el morrón, el riñón. Como no están secos, veo que se desarma, vamos a unirlo de nuevo. Ahí está. El morrón verde. De nuevo la cebollita. Y los otros morroncitos. Muy bien. En todos los casos, una vez que están secos, bien secos, les vamos a pintar con una mezcla que yo tengo hecha acá de glucosa y alcohol. A mayor cantidad de glucosa, más brillante nos va a quedar, ¿sí?
O sea, si ponemos más proporción de glucosa que de alcohol, más brillante nos va a quedar. Y vamos a pincelar, una vez que están secos, yo lo voy a hacer con este porque es el que menos se va a desteñir. Y noten el brillo que toma. En el caso de los pancitos, lo diluí un poquito más con alcohol para que queden como con un aspecto mate. Una vez que tenemos todo listo, armamos nuestra parrilla. Tenemos la torta, adentro tenemos los carboncitos, le pusimos el fueguito y todos los elementos que acabamos de hacer. La monté con 2 fibros fáciles, están forrados con pasta, esta pasta está verde y está pintada, esta es en pasta negra y tiene unas varillas roscadas para soportar el peso. Bueno, esto fue todo, espero que les haya gustado, que lo puedan hacer. Agradezco mucho a la asociación esta oportunidad, este espacio para poder dar a conocer mi trabajo y les dejo un beso muy grande, la verdad que la pasé muy lindo. Hasta otra oportunidad. Gracias.